Santo, queremos conocerte, muéstrate, consolador, muestra tu gloria, haz como quieras, te damos libertad, te damos libertad. Queremos ir más cerca de ti, queremos que te muevas aquí, queremos entrar en tu intimidad. Queremos ir más cerca de ti, queremos que te muevas aquí, queremos entrar en tu intimidad. Más cerca de ti. Espíritu Santo, queremos conocerte, muéstrate, consolador, muestra tu gloria, haz como quieras, te damos libertad, te damos libertad. Queremos ir más cerca de ti, queremos que te muevas aquí, queremos entrar en tu intimidad. Queremos ir más cerca de ti, queremos que te muevas aquí, queremos entrar en tu intimidad. Queremos ir más cerca donde tú estás. ¿Cuántos quieren ir al lugar secreto? ¿Cuántos quieren ir al lugar secreto? Llévanos a tu lugar secreto, llévanos a tu lugar secreto, llévanos a tu lugar secreto, envuélvenos en ti, Dios. Llévanos a tu lugar secreto, llévanos a tu lugar secreto, llévanos a tu lugar secreto. ¿Hay alguien que lo pueda gritar? Llévanos a tu lugar secreto, llévanos a tu lugar secreto, llévanos a tu lugar secreto, envuélvenos en ti, Dios. Llévanos a tu lugar secreto, llévanos a tu lugar secreto, llévanos a tu lugar secreto, envuélvenos. Queremos ir más cerca de ti, queremos que te muevas aquí, queremos entrar en tu intimidad. Queremos ir más cerca de ti, queremos que te muevas aquí, queremos entrar en tu intimidad. Queremos entrar a ese lugar secreto donde tú estás. Más cerca, queremos estar en tu intimidad. Queremos ir más cerca de ti, queremos que te muevas aquí, queremos entrar en tu intimidad. Queremos ir más. Queremos entrar en tu intimidad. Hay un pueblo que grita, queremos ir más cerca. Muy buenas noches, familia Camino, Verdad y Vida. Es para mí un gozo poder acompañarles en este día.
y poder alabar y glorificar a Dios en medio de la predicación de su palabra. Quiero animarte a que antes de comenzar esta predicación, esta reflexión, tú puedas invitar a tus amigos, puedas hacerles partícipes a través del link, de la invitación, a través de las redes sociales para que puedas dar a conocer también de esta manera el Evangelio de Jesucristo. El día de hoy quiero compartir con ustedes una corta reflexión que he titulado El que siembra, el que riega y el que da el crecimiento. Esto con base en un texto bíblico que encontramos en la primera carta a los Corintios a partir del versículo 1. Dice así, primera carta a los Corintios capítulo 3 versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Padre que estás en los cielos, en esta noche te adoramos y te bendecimos. Señor, declaramos que tu poder fluye, Señor, a través de tu palabra, Señor, que tú estás tocando, transformando nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, háblanos, transfórmanos y que tu palabra, Señor, esta noche cumpla el propósito por la cual tú la has enviado a nosotros. Señor, gracias porque tu presencia está en medio nuestro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, esta es una palabra, hermanos, que en el contexto que hemos leído nos muestra que había cierta problemática en medio de la iglesia de Corinto. Una problemática, una situación que, según lo que hemos leído, causaba ciertas situaciones en medio de la iglesia. Y esto relacionado con el liderazgo, que la gente, como dice el apóstol Pablo, en una actitud de carnalidad, estaban disputándose porque unos decían, yo sigo a Pablo, yo sigo a Pedro, yo sigo a Apolos. Y el apóstol Pablo, en una actitud muy humilde, él comienza a quitarse, yo diría como a quitarse del puesto donde la gente quiere ponerlo y sentando una posición diciendo, el protagonista de esta historia es Dios. Y nosotros simplemente somos sus colaboradores. O sea, vemos a un hombre, un siervo de Dios, que está quitando ese reconocimiento de sí mismo, del ser humano, para ponerlo en el Dios Todopoderoso que transformó su vida y que Él quiere que la gente entienda que Él es el dueño, que Él es el creador, que Él es el hacedor de la obra en sus vidas. Y me gusta mucho pues esta comparación que constantemente la palabra de Dios está haciendo con episodios y con situaciones de la vida cotidiana, porque son mucho más entendibles para nuestras vidas. Y es donde está hablando de este acto, yo sembré, Apolo regó. Estas acciones que podemos hacer, ¿verdad? Podemos cumplir nosotros. Y aunque no es mi fuerte las ciencias naturales,
pero por lo menos yo diría que todos en la vida hicimos por lo menos el experimento del frijolito, ¿verdad? Con el algodón en el vaso. Y en ese momento, esa experiencia que tuvimos cuando éramos estudiantes y que todavía seguimos repitiendo con nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros estudiantes, pues podemos darnos cuenta de todo ese proceso, ¿verdad? Cómo fue ese proceso desde que pusimos el frijolito, esa semillita en el algodón, hasta ver esa pequeña plantita que fue creciendo, ¿verdad? Y apreciamos el proceso. Yo diría, y la gente pues puede decir que es un proceso natural, pero cuando nosotros leemos las Escrituras en el libro de Génesis, en realidad nos damos cuenta que es un proceso sobrenatural, porque fue Dios quien dijo la palabra en el libro de Génesis y le ordenó a la semilla producir. Dice la Escritura en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. ¿Sabes? Aparentemente nosotros ya en este momento decimos, ay, eso es un proceso natural. Pero cómo por la palabra de Dios la semilla empezó a producir. Y lo primero que quiero recordarte de parte de Dios en esta noche es que aquellas semillas de las palabras de Dios que has plantado, un día las verás no solamente germinar, las verás dar fruto, porque la palabra de Dios no regresa vacía. Aleluya. Qué lindo que Dios nos da esperanza acerca de la semilla que hemos plantado o la semilla que ha sido plantada en nosotros. Él está diciendo, yo soy fiel para hacer que esa semilla produzca al 100%. Y Primera de Corintios dice en la Nueva Traducción Viviente, Primera de Corintios 3:8, el que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Y sabes, hermano, aunque el apóstol Pablo, en el contexto que estaba viviendo, el apóstol Pablo estaba diciendo, ni el que planta ni el que riega es algo. Ni yo soy alguien, ni Apolos es nadie, sino es Dios el que ha dado el crecimiento. Aunque el apóstol Pablo estaba en ese momento, por la situación que estaba ocurriendo, estaba quitando el protagonismo de su vida y de sus colaboradores. Yo en esta noche quiero hablar de la relevancia que tienen para el reino de Dios la vida del que planta las semillas y del que las cuida. Porque hay relevancia para el siervo de Dios, hay relevancia para el hombre de Dios que está plantando la semilla, hay relevancia para el siervo de Dios que cuida las vidas, que las guarda. Y fíjense que el versículo 5 dice, ¿quiénes somos nosotros? Dice, servidores por medio de los cuales habéis creído. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y ciertamente yo creo que lo que debe haber por aquellos siervos, por aquellas personas que nos han acercado al Señor a través de su fe, de una vida de fe, o a través de las semillas que han sembrado en nuestras vidas, es gratitud. Hay gratitud en nuestro corazón por las personas que fueron fieles y que han sido fieles sembrando en nuestras vidas la palabra de Dios, que nos acercan a Dios a través de su obra, de su trabajo. Y tanto el que siembra como el que cuida
Trabajan en unidad de propósito, trabajan por causa y nombre del Señor que los salvó. Y además dice que tendrán recompensa por su esfuerzo. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, porque el trabajo esforzado, el trabajo que muchas veces es doloroso, es difícil, es duro, que a veces pensamos no tiene fruto, que quizá en muchas ocasiones nos produce frustración porque ha sido un trabajo constante, duro, y no hemos visto fruto, ¿verdad? Dice la Escritura que tendremos recompensa de Dios por ese esfuerzo. Y yo meditaba en cuántas personas pasan por nuestras vidas, cuántas personas nos han cuidado en nuestra vida espiritual, cuántas personas nos han acercado al Señor a través de su fe. Y también pensaba en cuántas personas tienen acceso a nuestros hijos desde que están pequeños para formarlos, para sembrar las semillas, ¿verdad? Cuántos maestros de ministerio infantil que están atentos al cuidado de nuestros hijos, sembrando la semilla, pero pensaba en cuál es la semilla que nosotros plantamos. ¿Cuál es la semilla que estamos sembrando, que estamos plantando y que estamos cuidando en la vida de nuestros hijos o en la vida de otros? Y pensaba que a veces inculcamos y plantamos muchos valores, mucha historia y muchas cosas, buenos hábitos, ¿verdad? Cosas que son importantes, pero yo quiero decirte que nada se compara con la preciosa semilla del Evangelio de Jesucristo. Nada se compara con lo que es llevarle a un ser humano, no importa cuántos años tenga, el poder decirle que el Hijo de Dios se hizo hombre, que el Hijo de Dios vino a esta tierra y ciertamente con milagros, con prodigios, que el Hijo de Dios un día murió en la cruz del Calvario, que padeció por nuestros pecados, por nuestras culpas, por nuestras enfermedades. Nada vale más, hermanos, nada vale más que poner esa semilla cuando nosotros podemos decir: Jesucristo resucitó de entre los muertos, Jesucristo está preparando morada para nosotros en los cielos, que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, que Jesucristo viene por su iglesia. Sabes que nada se compara con esa semilla de esperanza, con esa semilla de buenas noticias. Ese es el Evangelio, hermanos y amigos que me escuchan en esta noche. Y es la semilla más valiosa que nosotros podemos colocar en el corazón de las personas que Dios pone en nuestro camino. Hoy te digo a ti, no te desanimes, sigue plantando. Sigue llevando el mensaje de esperanza, sigue siendo portador de buenas noticias, porque dice la palabra en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No desmayes, no te desanimes, sigue adelante sembrando la palabra, la preciosa semilla del Evangelio, porque a su tiempo verás y cosecharás. En segundo lugar, quiero hablar de aquel que da el crecimiento. Como dice el versículo 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y pienso que así como la semilla para tener crecimiento requiere de unas condiciones, ¿verdad? Requiere agua, requiere nutrientes de la tierra, requiere luz, requiere aire, ¿verdad? De igual manera meditaba en el Señor de que son condiciones que también necesitamos nosotros como hijos de Dios. Como cristianos también necesitamos de unas condiciones, de unos elementos para que haya crecimiento en nuestra vida. Dios es quien nos hace crecer. Ciertamente así como esa semilla que está sembrada, como les decía,
de manera misteriosa va creciendo, va cambiando cada día, siempre en ese desarrollo favorable, ¿verdad? También en nuestras vidas como cristianos, como hijos de Dios, hay unas condiciones, hay unos elementos que tiene que haber en nuestra vida para que se pueda dar ese crecimiento espiritual. Hay unas condiciones de nuestro corazón, ¿verdad? En la parábola del sembrador, incluso podemos ver que aunque la semilla fue lanzada en diferentes terrenos, todas tuvieron cierto desarrollo, pero en algunos casos no fue el esperado. ¿Por qué? Porque no cayó en el terreno favorable, ¿verdad? Algunas semillas cayeron, ¿verdad?, junto al camino. Dice la Escritura que otras semillas cayeron entre las piedras, otras semillas cayeron entre espinos, ¿verdad? Esta parábola del sembrador está en el libro de Mateo, capítulo 13. Pero quiero leer el versículo 23, que dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mire qué lindo, hermano, el hecho de caer en buena tierra. Y por eso quizá a veces vemos de pronto la vida de algunas personas que en Cristo quizá prosperan más rápidamente que otras. Quizá algunas tristemente no prosperan mucho en su vida espiritual. Tú puedes encontrártela después de cierto tiempo y siguen estando en el mismo lugar, en la misma situación, que no es la esperada, ¿verdad?, en las mejores condiciones. Dice que el que fue sembrado en buena tierra oye, entiende, no solamente oye la palabra, sino que la entiende, y como resultado de ese entendimiento viene el fruto. Viene el fruto, que es lo que todo el mundo espera, ¿verdad? Cuando hay una cosecha, lo que todo el mundo está esperando es el fruto. Y para que ese fruto, ese crecimiento se dé en nosotros, yo pensaba que el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que permanecer en una interacción constante con el Espíritu de Dios. Tiene que tener esa comunión. Tiene que tener esos nutrientes espirituales. El nutriente, lo que te nutre, lo que te sostiene espiritualmente. Tiene que estar plantado en el lugar correcto. Y por cierto que probablemente en algunos momentos va a requerir poda, ¿verdad? Ese proceso que aún se describe en el libro de Juan, capítulo 15, donde la Escritura, el mismo Jesús dijo en San Juan 15:2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y bueno, eso nos habla o nos recuerda los procesos, ¿verdad? Los procesos de Dios que a veces pasamos como personas que estamos en crecimiento. Y esa parte de la poda donde el Señor nos limpia. Dice que lo más especial es que Él nos limpia para que nosotros llevemos más fruto. Pronto en el momento del proceso no entendemos y nos duele, ¿verdad?, pasar por situaciones dolorosas, difíciles, pero quiero recordarte que en medio de este proceso Dios te limpia y te lleva a producir más fruto. Sigue diciendo en el libro de Juan, versículo 4, capítulo 15, versículo 4, permaneced en mí
y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Fíjate, hermano, el mismo Señor nos está hablando de qué es eso que nos va a llevar a ese crecimiento. ¿Cómo es que Dios va a permitir que nosotros crezcamos? Y es a través de una comunión, es a través del permanecer en el Señor, de permanecer en Él, de no apartarnos de Él, de estar conectados ahí con Él, porque Él es la fuente de vida, la fuente inagotable. Nuestras energías, nuestras fuerzas se cansan. Y yo pensaba también en nuestro contexto de la realidad. De pronto tú has tenido una planta en tu casa y cuando tú la riegas de la manera que tienes que hacerlo, ¿verdad? Porque algunas plantas requieren agua todos los días, otras no. Y si tú las riegas como debe ser y las mantienes en las condiciones dadas, esa planta va a permanecer siempre bonita, verdecita, dando las flores, etc. Pero cuando tú descuidas esa planta, cuando tú dejas de echarle agua, cuando dejas de cuidarla, enseguida se nota, ¿verdad? Se refleja en su desarrollo, se refleja en su aspecto, se refleja en su salud. Asimismo nosotros, hermanos, cuando nosotros dejamos de estar en Dios, de permanecer en Él, en su voluntad, quizá te ha sucedido o nos ha sucedido que cuando estamos en un proceso, en una situación donde quizá Dios nos está limpiando de algo, pues en vez de acercarnos y de permanecer en Dios, lo que hacemos es apartarnos, lo que hacemos es enfriarnos, lo que hacemos es descuidar nuestra comunión con Él. Pero es la comunión con el Señor lo que nos va a dar ese crecimiento. Y por último, hay otra forma como Dios también trae crecimiento a nuestras vidas. Hay otra forma, dice, cuando plantamos semillas y cuidamos a otros. Yo creo que necesariamente, hermanos, dice el versículo 5, eso según lo que a cada uno concedió el Señor. O sea, Pablo decía, yo sembré y Apolos regó, porque cada uno tenía un llamado, cada uno tenía algo específico de Dios para darle a la gente. Y asimismo nosotros tenemos algo para dar. Nosotros, en la medida en la que Dios te ha dado un don, en la que Dios te ha dado un talento, es tiempo, iglesia, que tú plantes semillas en el corazón de otros. Es tiempo de que tú cuides también a otros, de que cuides a aquel nuevo creyente, de que cuides a aquel que de pronto está nuevo en el Señor. ¿Cómo? A través de lo que Dios te ha dado. Esto también va a traer crecimiento. Dios va a traer crecimiento a tu vida. Dios va a fortalecer tu vida espiritual. Dios te va a hacer crecer en la medida en que tú comienzas a servirle, en que tú comienzas a darle a otros de lo que Dios te ha dado. De pronto tú piensas, yo no sé predicar, yo no sé hacer esto, yo no sé cantar, yo no me gusta hablar en público, pero Dios te ha dado algo, Dios te ha dado un don, Dios te ha dado un talento, Dios te ha puesto algo en la mano. Y es tiempo, iglesia, es tiempo que con eso que tienes en la mano, con ese don, quizá en este tiempo hay posibilidad de que tú le escribas a las personas, de que tú le escribas a aquel que está desamparado, que está pasando una situación difícil. ¿Sabes? No llames para comentar de las noticias, no llames para hablar de las estadísticas,
No llames para decir del COVID nada. Dale las buenas noticias del Evangelio. Eso es lo que la gente necesita escuchar. La gente necesita un mensaje de esperanza. Sí, necesitamos cuidarnos, necesitamos cuidar nuestra salud, pero la gente necesita escuchar el mensaje que va a transformar su vida. La gente necesita que nosotros plantemos la semilla del Evangelio, del reino de Dios. Este es tiempo, hermanos. Este es tiempo. Tú que eres maestro de un ministerio infantil, de Kingdom Kids, de escuela bíblica, no te canses de sembrar la semilla que va a transformar no solamente una vida, que va a transformar una familia, que va a transformar una generación. No te canses de plantar, no te canses de cuidar, no te canses de orar por esas vidas, no te canses de orar quizá por ese hijo, por ese esposo. No te canses de poner la semilla del Evangelio que transforma, que trae vida y vida en abundancia. Esta noche te animo a que oremos juntos, que oremos por todos aquellos que quizá hoy se sienten desanimados porque no ven esperanza, por aquellos que quizá tienen años de estar compartiendo la palabra de Dios a alguien y no ven que hay cambios, que no están siguiendo a Cristo. No te canses de hablar de la palabra, no te canses de hacer la obra, porque a tu tiempo, al tiempo de Dios, en el tiempo de Dios, tú vas a ver la obra y vas a ver el fruto en la vida de cada persona. Padre, en esta hora, Dios, te doy gracias por la preciosa semilla que un día fue plantada en nuestros corazones. Te doy gracias porque tu evangelio trae esperanza, tu evangelio trae gozo, pero sobre todo tu evangelio trae salvación. Señor, yo oro esta noche, oro por las personas que incansablemente están predicando tu palabra, que incansablemente están pensando en otros, están pensando en el que no ha conocido a Cristo. Señor, oro para que des nuevas fuerzas. Oro para que des fuerzas nuevas al que está cansado, al que quizá está desesperanzado. Señor, oro con gratitud por aquellos maestros de escuela bíblica, Señor, por aquellos maestros de niños que quizá dejan de hacer muchas cosas por preparar una clase, por orar por sus niños. Señor, oro para que ellos vean la recompensa, Señor, porque tú eres quien recompensa el esfuerzo de cada uno, Señor. Padre, pero también oro por aquellos que hoy por primera vez están conectados, están escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Oro, Señor, para que ellos reciban la semilla del Evangelio de Jesucristo. Hoy a ti que estás aquí por primera vez, quiero sembrar en tu corazón la semilla de esperanza, la semilla de Jesucristo en tu corazón. Hoy a ti que nos estás viendo por primera vez, quiero decirte, Jesucristo te ama. Jesucristo se entregó en la cruz del Calvario por tu vida, para que tú seas salvo. Hoy te invito a que tú recibas a Jesucristo como el Señor y el Salvador personal. Puedes decirle, Señor Jesús, ven a mi vida, ven a mi corazón. Señor Jesús, sé que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Señor Jesús, ven a mi vida, transforma mi vida, haz morada en mi corazón. Gracias, Jesús, porque en ti tengo perdón de pecados. Amén. Dios, yo bendigo a cada persona que ha recibido el señorío de Cristo en su vida. Yo bendigo a aquellos, Señor, que se encuentran en casa, quizá en medio de una enfermedad, en medio de un dolor, de un quebranto.
Señor, tú eres Dios omnipresente, omnipotente. Señor, bendice a cada persona, a cada alma, a cada vida, Señor. Y sé tú el sustento. Envía, Señor, el sustento y el sostenimiento sobre cada uno de tus hijos, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Quiero invitarte que puedas acompañarnos el domingo a las 10 de la mañana a nuestra celebración familiar. No olvides invitar a tu familia, no olvides reunirte todos juntos, ¿verdad? Desde nuestras casas, a alabar, a bendecir a nuestro Dios y a recibir del pan de vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te amamos mucho y ojalá podamos vernos pronto. Bendiciones.